Quiero invitarles, hermanos, en el nombre de Jesús, para que abran su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Mi saludo en el nombre de Jesús, nuevamente para todos y cada uno de ustedes, deseándoles la paz de Cristo, ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios, deseándoles bienestar, deseándoles gracia, misericordia y paz en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 1, verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel. Oremos. Señor Jesús, te adoramos, te glorificamos. Bendecimos tu nombre, Señor, Dios del cielo. Aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Cristo Jesús. Usa mis labios, mi mente, mi corazón. Dame palabra conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Señor Jesús, tú eres nuestro Dios, nuestro amparo, nuestra protección. Habla nuestra vida, Señor, tú tienes propósitos. En tu infinita misericordia, Señor, mira nuestra necesidad, habla a nuestro corazón. Cristo Jesús, tú eres bueno. Aleluya. Y tu misericordia para siempre es. Te adoramos. Siéntense, por favor. Gloria al Señor Jesús. Bueno, lo mejor que nos ha pasado a nosotros en la vida es haber conocido la palabra de verdad. Haber conocido la palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotros si no hubiésemos conocido esta palabra? Estaríamos errantes, sin Dios en el mundo, ¿cierto? Sumidos en la ignorancia, en el desconocimiento, y seguramente algunos de nosotros quizás muertos, ¿cierto? Estaríamos muertos. Porque esta palabra, hermano, ha hecho algo especial en nuestro corazón. Esta palabra ha hecho algo especial en nuestra vida. Esta palabra, gloria al Señor Jesús, ha inclinado nuestra fe en el único y verdadero Dios. ¿Cierto, hermanos? Gloria al Señor Jesús. Esta palabra nos ha llevado al conocimiento de la verdad, nos ha llevado al conocimiento de la luz. Esta palabra ha iluminado nuestro camino, nuestro sendero. Gloria al Señor Jesús. Por esta palabra ahora somos limpios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo el Señor Jesús. Por esta palabra somos nuevas criaturas. Por esta palabra se ha restablecido nuestra relación con Dios, porque nosotros estábamos lejos, ¿cierto? Éramos extranjeros y peregrinos, dice la palabra de Dios. Pero esta palabra nos ha acercado a Dios, nos ha llevado a su conocimiento. Esta palabra nos ha dado sabiduría. Amén. Esta palabra nos ha dado
Sagacidad, dice la Biblia, para dar sagacidad a los simples. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esta palabra, hermanos, nos edifica, nos consuela, nos fortalece. Aleluya, nos ilumina. Qué maravilloso poder conocer esta palabra. Y ahora cuando miramos, hermano, la palabra de Dios en la Escritura, pues dice la Biblia que el universo fue creado por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de Dios el cielo y la tierra subsisten. Todos los ejércitos celestiales subsisten y fueron creados por la palabra maravillosa de nuestro Dios, por la palabra poderosa. El apóstol Pablo dice que esta palabra del Evangelio es poder de Dios. Y una versión bíblica dice que es dinamita de Dios. Amén. Porque por esta palabra hemos sido transformados millones de personas en el mundo a través de la historia. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos serán los redimidos por el conocimiento de esta palabra? La Biblia dice que Juan dio el número, pero no lo pudo contar. Amén. Porque eran millones. Aleluya. Eran millones las personas que estaban invocando y adorando el nombre del Señor Jesús y adorándole y dándole gracias por haberlos salvado, por haberlos redimido. Aleluya. Y estaba pensando en este verso, hermano, que acabamos de leer, porque Pablo está hablando de la palabra, pero usa un adjetivo para referirse a ella. Dice palabra fiel. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y en esta ocasión no solamente dice que es palabra fiel, sino que añade algo más. Dice palabra fiel y digna. Amén. Aleluya. Y estaba mirando que el apóstol Pablo tiene 4 lecciones. Aleluya. Nos muestra 4 lecciones en las que nos está señalando y nos está indicando la fidelidad de la palabra. Aquí entonces este verso en el capítulo 1 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Tiene una segunda lección que también se la dice a Timoteo en el capítulo 4 del mismo libro, de la misma carta, en el verso 8, y dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Diciéndole también a Timoteo en su segunda carta, dice en el capítulo 2 y en el verso 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria al Señor. Y en cuarto lugar, le escribe a Tito en el capítulo 3 y en el verso 8, y una vez más usa la misma frase. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Gloria al Señor.
En esas 4 ocasiones Pablo se refiere entonces a la palabra como palabra fiel. Amén. Gloria al Señor. Fidelidad es lealtad, ¿cierto? La fidelidad es lealtad. Ser fiel es cumplir, ¿cierto? Una promesa, algo que se ha dicho. Por ahí dicen que lo prometido es deuda, ¿cierto? Es deuda. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero estaba mirando esta palabra fidelidad. La fidelidad también se refiere a la verdad. Amén. Cuando algo es veraz, cuando algo se puede comprobar. Amén. Cuando algo no tiene engaño. La fidelidad también se refiere a la transparencia. Se refiere a una imagen perfecta, ¿cierto? Una imagen de alta fidelidad. Una imagen HD que llaman, ¿cierto? También se refiere a la fidelidad. Y estaba mirando entonces estos textos, gloria al Señor Jesús, que habla de la palabra fiel, aleluya, refiriéndose al cumplimiento de una verdad, de algo que es tan cierto. El Señor Jesús siempre usaba esos términos, de cierto, te digo, o sea, en verdad, y siempre usaba la redundancia como para recalcar y afirmarlo, en verdad te digo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y el apóstol Juan también usa esa expresión, verdad digo y no miento, dice el apóstol Juan, verdad digo y no miento, refiriéndose a algo que es fiel. Gloria al Señor. En estas 4 lecciones que nos está dando el apóstol Pablo, inicialmente a Timoteo, aunque no sé si en el corazón de Pablo estaba el pensamiento de que todo lo que él estaba escribiendo y enviándoselo a sus colegas pastores y a las diferentes congregaciones, no sé si él estaba pensando en su mente que esa escritura, gloria al Señor, iba a tener tanta trascendencia. Amén. Que iba a permanecer en el tiempo y que habría de convertirse en el manual más importante para la vida y la existencia de la iglesia a través de los tiempos. No sé si él estaba pensando en eso. Pablo le está hablando a Timoteo y le está hablando de la palabra fiel y le está diciendo que no solamente es fiel la palabra, sino que es digna. Aleluya, que es digna. Y uno encuentra al apóstol Pedro refiriéndose a la palabra también, poniéndola en alto y exaltándola de una manera especial. Y Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Quiere decir que seguramente hubo mucha palabra de parte de otras personas, pero no había seguridad en ella. No había veracidad en ella. No había fidelidad en ella. Y la Biblia dice que en los postreros tiempos se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y engañarán a las gentes y la gente correrá a ellos. ¿Por qué? Porque creen tener la palabra, pero no es una palabra fiel, porque tienen otra intención con esa palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la obligación de aprender a discernir la verdad en la palabra. Aleluya. Y que sea esta palabra la que nos ilumine, la que nos guíe, y debemos aprenderla. Y dice el apóstol Pedro que debemos crecer en el conocimiento de la palabra. Y el Señor Jesucristo mismo dijo que debemos escudriñar esta palabra.
porque esta palabra es la que nos da testimonio de Él. En esta palabra encontramos la vida eterna. Aleluya. ¿Quién tiene alabanza para Jesús? En esta primera lección que Pablo le está dando a Timoteo, al decirle que la palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos, está enseñándole a Timoteo que en la palabra hay un fundamento que es Cristo Jesús. Aleluya. Y dice que esa palabra es fiel porque Él vino al mundo para salvar a los pecadores. La palabra nos está hablando de una fidelidad al tener un cumplimiento. Y si tiene un cumplimiento es porque hubo una profecía, porque hubo una palabra, una promesa. Todo el Antiguo Testamento, hermano, cada libro del Antiguo Testamento, de alguna manera, está señalando a Cristo. Está señalando a Cristo. Gloria a Jesús. Cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso, les dio una promesa de redención, señalando a Cristo. Gloria a Dios. Cuando Dios llamó a Abraham y tuvo promesa para con Abraham, señaló a Cristo. Cuando Abraham iba al monte con su hijo a ofrecer un sacrificio que Dios le había pedido, su hijo le dijo que tenían el fuego, que tenían el cuchillo, que tenían la leña, y Isaac le dice: ¿dónde está pues el cordero? Y Abraham, que ya había entendido lo que Dios le había dicho, le dijo: no te preocupes, mi Dios se proveerá de cordero. Gloria al Señor Jesús. Y cuando hubo de sacrificar a su hijo, vio a un siervo enredado en un zarzal por los cuernos, señalando a Cristo como el Cordero. Gloria al nombre de Jesús. Dios le hizo promesa a Isaac, Dios le hizo promesa a Jacob. Moisés habló también, gloria al Señor, del Redentor, del Mesías. Los salmos están llenos de profecías de Cristo. Uno se pone a leer, hermano, el libro de los salmos y uno encuentra a Cristo por toda parte allí. Gloria a Dios. Los salmistas señalando a Cristo. Los profetas. Elías fue tipo de Cristo, porque Elías se lo llevó el Señor. Amén. Elías salió volando y le dejó el manto a Eliseo, tipo del Espíritu Santo, señalando a lo que Cristo iba a hacer. ¿A qué iba a venir Cristo? El profeta Isaías. Creo que no hay un profeta que hable más de Cristo que Isaías. Isaías se refiere a Cristo, hermano, aún desde antes de su nacimiento. Se refiere a lo que significaría su nombre: Dios con nosotros, Emanuel. Dios con nosotros. Isaías se refiere, hermano, al nacimiento de Cristo, a su vida, a su ministerio, a su muerte, la manera como habría de morir. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Jeremías se refiere al Mesías como aquel que vendría a cambiar el corazón de su pueblo, hacerle un trasplante de corazón al pueblo. Aleluya. Daniel se refiere al tiempo en el que el Mesías vendría también a darle solución al pecado. Y así sucesivamente, cada uno de ellos. Pablo, que se dedicó a estudiar el Antiguo Testamento y a estudiar todo lo concerniente a Cristo Jesús, ahora está viendo en el Señor Jesús el cumplimiento de
toda esa profecía, y por eso está diciendo palabra fiel, aleluya, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y yo creo que nosotros tenemos que unirnos a esas palabras del apóstol Pablo, ¿o no, hermano? Usted no se considera entre esos pecadores que el Señor Jesús vino a salvar. Y dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. El Señor se refirió a sí mismo de varias maneras. El Señor se refirió a sí mismo como el buen pastor. Se refirió a sí mismo como la puerta de las ovejas. Se refirió a sí mismo como la luz. Aleluya. Se refirió a sí mismo como el Redentor, pero también se refirió a sí mismo como el Dios Todopoderoso que se ha manifestado en carne para venir a salvarnos. Es tan veraz, hermano, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que la historia de la humanidad se partió en dos. Siempre que hay una referencia histórica, tiene que estar acompañada de esa expresión, antes de Cristo o después de Cristo. ¿Cierto, hermanos? Lo que sucedió con Cristo Jesús partió la historia. Y por atea que sea una persona, tiene que saber y entender y creer que la historia ha comprobado que realmente Jesucristo existió. Aleluya. Que la veracidad de la escritura, de la palabra, es la existencia del pueblo de Israel, la existencia de la iglesia. Aleluya. Y que ciertamente hubo un hombre que fue clavado en una cruz, y que allá en Jerusalén hay una tumba vacía con una inscripción en la entrada de la tumba: no está aquí, ha resucitado. Aleluya. No está aquí, ha resucitado. Los que han visitado la tumba de Jesús saben que allá se siente algo. Un compañero mío de ministerio tuvo la oportunidad de visitar Jerusalén, y él dice que cuando uno llega frente a la tumba de Jesús y cuando lee esa inscripción, que se siente algo en el corazón y se siente algo en la vida. Y él dice que cuando uno comienza a entrar a esa tumba, que ahí pareciera que Cristo estuviera, hermano, manifestado de alguna manera, porque se siente algo extraordinario. Y él dice que él llegó al mesón donde estaba o donde estuvo Jesús, y que él puso su mano y tocó eso, y cuando tocó ese mesón, hermano, comenzó a hablar en otras lenguas, porque sintió algo tan maravilloso, el hecho de saber que mi Señor estuvo ahí, que estuvo ahí muerto, y estuvo peleando, hermano, la batalla de la vida, y le arrebató a la muerte las llaves, y de ese lugar se levantó nuevamente. Aunque alguien no quiera creerlo, eso es verídico, eso es veraz, porque esta palabra es fiel y esta palabra es digna, y Jesucristo vino a esta tierra para salvarnos a nosotros. Aleluya. Para salvarnos a nosotros. Ahora que Pablo entonces nos da esa lección de ese fundamento de la veracidad y de la fidelidad de la palabra, porque la
máxima fidelidad de la palabra está en Cristo, que es el dueño de esta palabra. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pablo entonces nos lleva a la veracidad del Evangelio. Capítulo 4, verso 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Dice, pero la piedad que tiene que ver con la gracia del Señor, o sea, el Evangelio. Pero la piedad para todo aprovecha. Dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y dice Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Pablo está hablando entonces de unas promesas para esta vida presente. Pero Pablo también está hablando de una promesa para la vida venidera. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y estaba pensando, hermano, en el apóstol Pedro, porque parece que Pedro tenía ese mismo sentir del apóstol Pablo. Parece que en el corazón de Pedro estaba la misma visión y la comprensión de la palabra fiel y verdadera. Y entonces Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 y el verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, al Evangelio, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pablo está hablando de la vida presente y está hablando de la vida venidera. Pedro está hablando de las cosas que pertenecen a la vida y que pertenecen también al mundo espiritual. Pedro está hablando, hermano, de las promesas que Dios nos ha dado para que a través de esas promesas nosotros pudiésemos, gloria al Señor Jesús, llegar a ser participantes de una segunda naturaleza. Nosotros tenemos la naturaleza humana, somos seres humanos, nacidos de mujer, ¿cierto? Vendidos al pecado. Y dice la Biblia que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Y la única manera de vencer eso es teniendo una segunda naturaleza. Y es una naturaleza de parte de Dios. Dice el apóstol Pedro, una naturaleza divina. Gloria al nombre del Señor Jesús. No se trata solamente de venir a una iglesia. No se trata solamente de cargar una Biblia o de gritar gloria a Dios. Ni siquiera se trata solamente de bautizarse, porque el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Dice el apóstol Pedro que es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El Señor Jesús le dijo claramente a Nicodemo qué necesitaba para poder entrar al reino de los cielos. Le dijo, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Algunos separan esas dos palabras, agua y espíritu, como si fueran dos expresiones de una idea o de dos ideas diferentes. Pero esas dos palabras están unidas por una conjunción.
que nos está expresando y nos está manifestando que esas dos palabras pertenecen a una sola idea. No que tú nazcas del agua y luego nazcas del Espíritu. No, es que nacer del agua, hermano, te obliga a nacer del Espíritu. Si tú te bautizas en el nombre de Jesucristo, es porque ahora eres una nueva criatura. Porque si no eres una nueva criatura, te puedes bautizar en todas las iglesias que tú puedas escuchar y no entrarás al reino de los cielos. Si tú no naces de nuevo, puedes venir a todos los cultos y no entrarás al reino de los cielos. Porque para obtener la naturaleza divina hay que nacer de nuevo. Hay que ser una nueva criatura. Hay que tener una transformación y un cambio profundo del ser en la vida, en el interior. Una manera de pensar diferente. De lo contrario, si tú no adquieres la naturaleza divina, nunca podrás vencer al pecado. Porque nosotros no podemos luchar con nuestras fuerzas. Si luchamos con nuestras fuerzas, estamos perdidos. Si luchamos con nuestras fuerzas, pereceremos. El apóstol Pablo se puso a pensar en sí mismo, a pensar en esa naturaleza humana que tenía. Y entonces Pablo dice: es que yo tengo un problema, porque con mi mente quiero agradar a Dios, pero en mi cuerpo, en mis miembros encuentro una ley que me lleva cautivo al pecado y termino haciendo lo que no quiero. Porque estaba luchando desde la carne, porque estaba luchando con sus propias fuerzas. Y Pablo entonces llega a una conclusión y dice: miserable de mí, estoy perdido. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el problema no era ni siquiera su cuerpo, porque el cuerpo no se gobierna a sí mismo, ni se controla a sí mismo. Nuestro cuerpo es gobernado desde nuestra mente, pero si nuestra mente todavía está bajo la naturaleza humana, entonces el deseo de la mente es el deseo de la carne, y lo único que el hombre querrá hacer es darle rienda suelta a sus placeres, a sus deseos, a sus pasiones, a su concupiscencia, a su lujuria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero después de que Pablo se lamenta y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo concluye y dice: pero más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cómo podemos ser libres de la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo se viola una ley? ¿Quién puede escapar de una ley, de las leyes naturales? ¿Cómo puedo escapar yo de la ley de la gravedad? Cuando la ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que volver a bajar. ¿Cómo puedo yo escapar ante una ley como esa? La única manera de escapar de una ley como esa es con una ley más poderosa, con una ley que tenga la capacidad de estar por encima de ella. Bendito el nombre del Señor Jesús. La ciencia ha encontrado la manera de escapar a la ley de la gravedad. Es increíble ver, hermano, un aparato con 400 o 500 personas en el aire, ¿cierto? Y sostenerse por horas y horas y horas. Y si no se le acabara el combustible, seguiría todo el tiempo en el aire. ¿Por qué? Porque encontró la manera de violar la ley de la gravedad. La única manera que nosotros podemos violar la ley del pecado
Es teniendo la naturaleza divina, es teniendo verdaderamente a Cristo y no teniéndolo como un juego, como un pasatiempo, no siendo cristiano solamente en la iglesia, no, es viviendo una vida real, porque usted aquí en la iglesia no es tentado, la tentación está afuera, el problema está afuera, la dificultad está afuera. Usted aquí en el culto canta, ora muy hermoso, hasta puede sentir la presencia de Dios, pero cuando sale a la calle, cuando llega a su casa, se encuentra nuevamente con la realidad y depende de lo que hayas recibido acá que puedas vencer o ser derrotado o ser eliminado. El apóstol Pablo usa también esa expresión para referirse a sí mismo y dice que él ha crucificado su vida juntamente con Cristo, que él todos los días muere, porque hay un temor y dice: no hay sea que yo, después de haber sido heraldo para otros, yo después de haber sido una bendición para otros, después de haber ayudado a otros a encontrar el camino de la salvación, después de haber sido un maestro para otros, después de haberle hablado del evangelio a otros, al final yo vengo a ser eliminado. Había esa preocupación en el apóstol Pablo. Y como había esa preocupación en él, entonces Pablo dice: por esa razón es que yo cada día muero. Porque uno cree, hermano, que al bautizarse, porque el bautismo es sepultura, uno cree que al bautizarse, entonces ya no habrán más tentaciones ni habrán más dificultades. No. Todos los días nos tenemos que morir. Todos los días tienes que hacer morir ese viejo hombre que hay en ti. Bendito el nombre del Señor Jesús. Que todos los días quiere salirse, que todos los días quiere escaparse, que todos los días, hermano, quiere brotar una vez más. Y estaba mirando la tercera lección que el apóstol Pablo nos está dando acerca de la fidelidad de la palabra. Y está en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 11, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Ahora mire lo que dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Pero si le negamos, él también nos negará. Dice: aunque seamos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando Pablo dice: si sufrimos, también reinaremos, no se está refiriendo al hecho del sufrimiento como si fuera un requisito para la vida eterna, como si el sufrimiento fuera una imposición y que dijera que el que no sufra entonces no será salvo. Sino que el apóstol se está refiriendo, hermano, a las cosas que se nos presentan diario en la vida. Si hay que sufrir, tenemos que sufrir, pero con fe. Si hay que sufrir, tenemos que sufrir, pero con esperanza. Si hay que sufrir, entonces sufriremos con dignidad. Aleluya. Conservando nuestra dignidad, conservando nuestra integridad. ¿Quién puede decir cómo fue el dolor de Job? ¿Qué pudo haber sentido Job? Si Job, hermano, hubiera sabido que quitarse la vida no era pecado, de seguro lo hubiera hecho. Seguramente hasta pudo haberse visto abocado o inclinado a terminar con su vida. Porque ¿quién puede soportar un dolor tan grande como el que ese hombre alcanzó a soportar, como el que ese hombre alcanzó a sufrir? Ver a todos sus hijos muertos en un mismo lugar, en un mismo momento.
ver la pérdida de todo lo que tenía, ver cómo su salud se deterioraba y cómo su cuerpo le dolía y no encontraba, hermano, un calmante, un refrigerio. Vivía en un desespero, vivía en una angustia. Él se tiraba, hermano, al suelo, rasgaba sus vestidos, cogía ceniza y se la echaba en su cabeza. Se quedó sin bañarse y llorando sobre el polvo de la tierra, lamentándose y llorando y no hacía sino llorar. Imagínese un estado de depresión de esos. Pero dice la Biblia que en medio de todo eso Job no maldijo a Dios. No renegó contra Dios. Job renegó contra todo, aún hasta con la vida. Renegó de sí mismo. Renegó del vientre que lo tuvo el día que nació. Pero nunca renegó contra Dios. Y su esposa en esas circunstancias, que seguramente para ella era el mismo dolor. Porque si Job se estaba doliendo por la muerte de sus hijos, imagínese esa mujer al ver a todos sus hijos ahí. ¿Cierto? Pero ella fue más débil en su fe. Y se le acerca a su esposo y le dice: aún retienes tu integridad. Aún te declaras cristiano, aún te declaras con fe, aún te declaras fiel. Aún retienes tu integridad. Y le dice ella: maldice a tu Dios. Muérete, porque prefiero verte muerto que así como estás. Bendito el nombre del Señor Jesús. A lo que Pablo se está refiriendo, hermano, es que no importa lo que la vida nos presente, la palabra de Dios sigue siendo fiel. La palabra de Dios sigue siendo digna. Si hay salud, gloria a Dios. Si no la hay, gloria a Dios. Si hay dinero, gloria a Dios. Si no lo hay, gloria a Dios. Si hay bienestar, gloria a Dios. Si no lo hay, gloria a Dios. Si estamos acompañados, gloria a Dios. Si estamos solos, gloria a Dios. No importa la condición, no importa la circunstancia. Lo importante, hermanos, es permanecer fieles. ¿Por qué? Porque esta palabra es fiel y porque Él es fiel. Y Cristo, porque es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. No podemos negar al Señor. No podemos negar lo que somos. No podemos negar lo que tenemos. No podemos negar lo que hemos creído. Usted puede llevar mucho tiempo orando a Dios por algo, y sea que lo recibas o no lo recibas, tu fe tiene que permanecer. Tienes que permanecer fiel y firme delante de Él. ¿Por qué? Porque Él dijo que cumpliría su palabra. Y si Él dijo que cumpliría su palabra, Él la cumplirá, hermano. Él cumplirá su palabra. ¿Por qué la cumplirá? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Gloria al Señor Jesús. Y ahora en cuarto lugar dice Pablo, palabra fiel es esta, Tito 3:8. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Imagínese la expresión que usa el apóstol. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero, dice Pablo, que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mire, hermano, como dice otra versión, palabra fiel es esta, que los que creen a Dios procuren gobernarse a sí mismos en buenas obras. Porque a veces parece que uno no tuviera el control de sí mismo, ¿cierto? A veces parece que uno como que perdiera el control y entonces está atado a otras cosas. Parece que uno a veces no tiene dominio propio y se deja llevar por otras cosas.
Se deja llevar por sus emociones, se deja llevar por sus pasiones, se deja llevar por su egoísmo, se deja llevar por la ira, se deja llevar por otras cosas. Y lo que Pablo está diciendo acá, hermano, es que los que creen en Dios no solamente procuren, sino que se esfuercen. Bendito el nombre del Señor Jesús. Que se esfuercen. Dice el escritor a los hebreos que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y Pablo dice, y las cosas que requieren diligencia hay que hacerlas sin pereza. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y nosotros nos dejamos llevar por la pereza. Es una de las cosas que más quiere controlar nuestra vida. Qué pereza orar. Qué pereza vigilar. Qué pereza ayunar. Qué pereza ir al culto. Qué pereza ir a evangelizar. Qué pereza estudiar la Biblia. Qué pereza. Y siempre está como ese control o falta de control en nuestra vida. Y lo que está diciendo la Biblia, hermano, es que es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque si no lo haces de esa manera, con esa prontitud, si no te ocupas, hermano, en las cosas de la salvación, porque eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ocúpate en estas cosas, ten cuidado de ti mismo, ocúpate de tu salvación. Aleluya. Y Judas, hermano, escribe a la iglesia y dice, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación. Y cuando dice común, no se está refiriendo a algo sencillo o sin valor, no, es algo que es normal entre nosotros. ¿Y qué es normal entre nosotros? Ocuparnos en nuestra salvación. En esta noche estamos acá ocupados en nuestra salvación. Pero no puedes ocuparte de tu salvación solamente aquí en la iglesia. Tienes que ocuparte de tu salvación, como le dijo Dios al pueblo de Israel, en tu casa, en el camino, en la mañana, al mediodía, en la noche. En todo tiempo tiene que estar, hermano, redundando en nuestra mente. Bendito el nombre del Señor Jesús, redundando en nuestra mente que esta salvación tan maravillosa, al punto que el apóstol Pablo le dice a los filipenses en qué se debe ocupar su mente. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted en qué ocupa su mente? Cuando usted está por ahí pensativo, ¿qué pensamientos cruzan por tu mente? Ojalá nosotros pudiéramos llegar a este cumplimiento, porque si nosotros llegamos a este cumplimiento de estas palabras, de este verso, entonces realmente seríamos espirituales. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, cuando usted le cruza algo por la mente o le dicen algo, le cuentan algo, usted sí se pone a pensar, ¿y eso que me están diciendo sí será la verdad o no? Cuando a usted le hablan de otra persona, usted inmediatamente juzga a esa persona, o usted se detiene a pensar, si será verdad lo que me están diciendo de esa persona. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Bendito el nombre del Señor Jesús, en esto pensad. Y a mí me llama la atención cuando el apóstol Pablo dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Quiere decir que todo lo que nosotros pensamos o sentimos, escuchamos, vemos, lo debemos poner en la balanza y sopesar aquello frente a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios frente a eso que tenemos ahí en el instante? Sea un pensamiento, sea una palabra, sea un acto, sea una actitud, sea un suceso, sea una circunstancia. Debemos llevarlo y medirlo con la palabra de Dios, porque nuestro principal, hermano, objetivo siempre tendrá que ser agradar a Dios.
y sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Cristo Jesús, te damos gracias. Padre Celestial, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu eterna bondad y misericordia. Gracias por la fidelidad de esta palabra, Señor Jesús. Gracias porque esta palabra se ha cumplido en cada corazón y en cada vida. En cada uno de mis hermanos se ha cumplido esta palabra. En mi vida se ha cumplido esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Levante sus manos, cierre sus ojos. Adore a Jesús. Aprende a vivir, a soñar, a reír. Aprende a aceptar que la vida es sufrir. Conocí tu amor que penetró en mi corazón. Alabanza para el Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Vayan con Dios, regresen siempre con Él.